noches. Hoy 20 de enero del 2014, bienvenidos nuevamente al canal regional 7. En esta ocasión vamos a tener la presencia, o tenemos la presencia del candidato a alcalde por el movimiento Creo Listas 21 en el Cantón General Antonio Elizalde. Él se está postulando para ser el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Bucay. Nos encontramos con Rubén Miranda. Quisiéramos conocer más de su perfil, sobre sus antecedentes políticos, educativos, sociales en general. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bucay, buenas noches, Comandá, buenas noches, recintos aledaños. Como mencionó, mi nombre es Rubén Miranda. Mi perfil está basado únicamente de donde vengo. Quizás procedo de una familia humilde, con una trayectoria muy grande en mi vida. Tuve que ausentarme de casa a los 12 años por estudiar. Esos logros me han dado muchas ofertas en la vida, sobre todo cuando tuve que iniciar mi etapa en el bachillerato. Estudié en el Colegio Orientalista Salesiano de Cuenca. También lo hice en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, y culminé mis estudios en la Universidad Estatal de Guayaquil. Soy licenciado. He manejado esta actividad durante 20 años en el colegio, ahora escuela Luis Salomón Céspedes Parra, en el recinto Inés María. ¿Sus antecedentes políticos? ¿Perteneció a algún movimiento anteriormente? De pronto nunca asistí a ninguna contienda política. Aquí en Bucay inicia una etapa en mi vida en la que he venido manejando un ideal. En algunas comunidades he podido concretizar obras que han sido muy especiales y que me han impulsado a decir que Bucay también necesita. ¿Cuál es su ideología política? De pronto yo no me manejo con ninguna ideología. En tal caso, el movimiento Creando Oportunidades, Creo Lista 21, ¿qué ideología política tiene? Creando oportunidades es la posibilidad que se le da al pueblo de encontrar un momento de trabajo, un momento de empresa, un momento de surgir de diferente manera, no con lo tradicional. Esta ideología impulsa al microempresario, al artesano, al vendedor ambulante, que eso es importante porque hoy por hoy las leyes de ciertas administraciones no han permitido surgir a la gente que necesita oportunidades para enrolarse en la vida social. El movimiento Creo no está auspiciado por el señor Guillermo Lasso. Efectivamente. Este no pertenecía o más bien no fue vinculado con el gobierno neoliberal de Yamil Maguad, y hasta ahora también catapultado o indicado, señalado como de la partidocracia por el gobierno actual. Cada ideología defiende sus principios. De pronto las ideologías también atacan o manejan a intereses personales. Podemos decir, estuvo ligado, estuvo relacionado con, por tal vez sacar a flote ciertas realidades que pueden ir en contra de la ideología. Pero él fue, si más no me equivoco, superintendente de bancos justo o previo a lo que fue la debacle bancaria de los 90, ¿no? La superintendencia de bancos responde también al liderazgo de un país, y los que están en los ministerios tienen que cumplir con la política vigente en ese país. Quizás muchos ciudadanos presionados tienen que tomar decisiones, hasta cierto punto lo ven efectivo o lo ven perjudicial. Y tal es el caso del mismo presidente de la República, que tuvo que renunciar al Ministerio de Economía porque no estuvo de acuerdo, tal vez. Entonces, esto quiere decir que no porque estuvo en una entidad tiene que estar fijamente cumpliendo con el ideal de la política de turno. La decisión de Guillermo Lasso fue y es manejar un país equitativo, un país donde que las oportunidades siempre estén presentes, pero quizás no se le permitió desarrollar ese ideal. Anteriormente usted no terció, no participó también, sería de esta manera, no fue simpatizante, afiliado de la lista 61. Es del real. Centro Democrático. Es real. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Centro Democrático abre las puertas en Bucay.
Pero lastimosamente Centro Democrático no estuvo considerado un partido real, vigente, un partido con seriedad, hasta tal punto que nos tenían ilusionados de una contienda política. Lo vimos una opción muy buena porque abarcaba una serie de oportunidades importantes para el cantón, pero lastimosamente esa absorción que lo hace la lista 35 ha permitido la deserción total, no solamente aquí en Bucay, sino en todos los cantones Uno de de la los provincia. representantes, bueno, por boca de la misma lista 35, ¿no? Es el señor Lorenz, que está para segundo concejal. ¿Es real eso? Eso es real. Entonces, si hay vigencia con el movimiento país, si hay un pacto, si hay Es un real, acuerdo pero no inclusive. existe la realidad. Es real en el sentido de que se le auspicia a través de la lista 61 como candidato, pero no existe en Bucay, no se escucha 61 presente con la 35, solo se habla de 35. Ahí notará usted que los que estuvimos, ¿sí?, candidatos de la lista 61 no fuimos considerados ni siquiera para agradecer nuestra participación en una contienda. ¿Y por qué no siguieron sus pasos, o no siguió sus pasos el señor Lorenz? ¿Ha dialogado con él sobre ese tema? Lastimosamente no hemos dialogado personalmente, hemos saludado, sí, pero del tema no hemos tocado debido a que, bueno, pues yo me manejo bajo parámetros muy serios. La política no debe ser un juego por los intereses o las ilusiones de las personas, más bien debe ser manejar una ideología por el bienestar de una comunidad, de un pueblo. Un ejemplo de alcaldía que usted quisiera catapultar en Bucay. Un ejemplo, un paradigma para que pues tengamos una idea de cómo convertirían a ese cantón. Yo creo que el ejemplo es tan claro cuando uno habla de un manejo real, de un presupuesto existente, en obras elementales, no en ilusiones personales, respondiendo a una necesidad básica. Por ejemplo, yo estoy versando mi propuesta en que el agua, el trabajo, la cultura no existe en Bucay. Existe un agua en pésimas Es condiciones. decir, ¿cuál sería su eje de propuestas de campaña? ¿Cuál es? Aparte del agua. El trabajo es importantísimo. Impulsar fuentes de empleo. Más que impulsar fuentes de empleo particulares, tenemos que darle trabajo al personal, a la gente de nuestro pueblo, en el mismo municipio. Tenemos que buscar gente que Que no hay labore. gente de Bucay en el municipio actual. Por cierto, existe, no podemos negar, pero un gran porcentaje no son de acá de Aquí no hay Bucay. capacidades. Lastimosamente no se han considerado las capacidades, los buenos elementos que tenemos, y eso es lo que a mí me ha indignado decir, pues, no valorar lo que no tenemos. Y de esa manera el presupuesto, en vez de quedar en nuestro cantón, se está direccionando a otras ciudades, a otros cantones. Entonces, ese es el ¿Cómo han sido empobrecimiento. escogidos los servidores públicos para el gobierno autónomo descentralizado de General Antonio Elizalde Adedo? ¿Cómo han sido? Eh, yo creo que los compromisos políticos lo dicen mucho. Y más allá del compromiso político, a veces es el compadrazgo, el que no conozcan la realidad del municipio, es mejor que haya gente de afuera. Ustedes, si llegasen a la alcaldía, auditarían, pedirían cuentas sobre todas estas partidas, ¿no? Los nombramientos, en fin, para los servidores. Tendríamos que revisar puntualmente y el único organismo auditor es la Contraloría, ¿no? De ahí el resultado nosotros tendremos que manejarnos ya con datos reales, porque mal haría en especular. Simplemente uno hace un análisis externo, no conozco profundamente el manejo en el municipio, pero sí hay una visión del personal que está. ¿Es esto lo que le llevó a ser candidato o qué parámetros más? Lo que me motiva a ser candidato es la ilusión de transformar este cantón, la ilusión de ver un cantón floreciente, un cantón cosmopolita vivo en el turismo. El día de ayer, en el inicio de la apertura de mi campaña, lo dije, la ilusión, el sueño de que se inaugure el ferrocarril fue inmenso. Cada vez íbamos viendo cómo va creciendo la construcción y todo esto. Pero lastimosamente, yo pregunto hasta hoy, ¿cuándo se inaugura el turismo en Bucay?
Existe el tren, existen esto, pero no hay el turismo efectivamente, y eso es lo que debemos rescatar, lo que existe, dándole la importancia del caso para manejar un presupuesto, no tanto para instituciones de afuera, sino más bien que se beneficie la gente de acá. Perfecto. Estamos entrando sobre todo su plataforma política, ¿no? En este caso usted tocó un punto fundamental, que no solamente el municipio de Cumandá, de Payatanga y de todo el sector está impulsando que es el turismo, sino que también se dice el gobierno autónomo descentralizado de Bucay. ¿Usted qué tipo de turismo debería o va a impulsar si llegase a ser alcalde? Aquí tenemos que pensar básicamente en la creación del departamento de turismo en el municipio. Y el municipio, con los diferentes centros o lugares turísticos que existen, debe formalizar una estrategia de manejar el turismo, no solamente para el municipio quedar bien, sino que cada sector sea beneficiario de lo que tiene. Y el municipio lo que va a ser un ente que va a proporcionar ayuda para organizar, para facilitar servicios básicos, elementales en ¿Cómo cada explotar sector. el ferrocarril? ¿O quién está Lastimosamente, explotando inclusive el ferrocarril? eso le iba a decir, lastimosamente el ferrocarril no hay cómo explotarlo porque no está en manos nuestras. Sabemos que el ferrocarril es del Estado y pasa por aquí el ferrocarril. Bucay únicamente es el escenario del ¿No ferrocarril, pero propondrían tanto al gobierno nacional, inclusive a la empresa de ferrocarril, por ejemplo, algunas acciones, algunas actividades conjuntas? deberíamos conocer cuál es la política o el fin que se está llevando con el ferrocarril a nivel nacional para poder hacer la propuesta. ¿Quién está sacando los réditos del ferrocarril? Bucay nada. La gente de Bucay creo que nada. Los beneficiarios parece que son otras instituciones que... ¿Cómo cuáles? Considero directamente que las instituciones que están manejando esto de los turismos, los paquetes turísticos destinados a Bucay están ya dirigidos y no hay un beneficio directo para quien tiene el turismo en Bucay. Creo que hay empresas que ustedes muy bien la conocen, que manejan el turismo, pero que no promocionan el turismo para nuestra gente. Usted topó un tema interesante, que son los servicios básicos dentro de estos, el servicio de agua potable. ¿Cómo se encuentra aquí en este cantón el líquido vital? Lastimosamente es desastroso y mucha pena me da hablar del tema porque tenemos agua para exportar a otros cantones, digo exportar, aunque estamos en el mismo país, pero la dicha nuestra de tener suficientes fuentes de agua y un agua en pésimas condiciones, que como algo irónico, cuando llueve no hay agua y después que llueve hay agua sucia. ¿Qué van a hacer ustedes para controlar este problema? Debería ser y es elemental gestionar un proceso de hacer primero el estudio de la extensión territorial y luego la capacidad que debe tener una planta para mejorar la calidad de agua en todo el cantón. El señor alcalde había manifestado que prácticamente una buena parte, casi, por no decir así, un 90%, manifestaba que tienen agua potable. ¿Es real eso? Si no me equivoco, en cifras era o algo alto. Le digo que yo no he escuchado la opinión o la visión del señor alcalde, pero sí le digo que agua potable es difícil manejar. El término agua potable se lo maneja ya a alto nivel. Agua purificada en tal caso. Hablemos de agua purificada, de consumo humano. En ese sentido, sí, creo que parece que no está funcionando el 90%, porque el malestar... alcantarillado también? ¿Cómo le ve usted el cantón, el alcantarillado? Alcantarillado en el centro de Bucay, pero la ciudadela está colapsando ya los pozos sépticos. La comunidad nos ha dicho qué vamos a hacer. O sea, es algo urgente hablar de alcantarillado de todas las ciudadelas de Bucay. ¿No? Entonces es falso lo que manifiesta el señor alcalde, ¿no? De que estamos bien y que si hay la gran población tiene alcantarillado. Escuchar la versión del pueblo parece que es la verdad, porque el pueblo es el que tiene la obra o el que ha recibido la obra. En este caso he visitado algunas ciudadelas y me han dicho,
urgente el agua, el alcantarillado. Tratamiento de aguas servidas. Eso también está colapsando. Necesitamos, si Dios lo permite, llegar al municipio, hacer un estudio inmenso de tantos servicios básicos elementales. Aguas servidas, creo que ni siquiera hay el tratamiento inicial para decirlo. Estamos haciendo un trabajo que verdaderamente merece la comunidad de Bucay. Estas son las palabras de Rubén Miranda. La primera etapa de esta entrevista estamos finalizando. Luego de un pequeño corte, seguimos con la entrevista al representante para candidato al alcalde, por el movimiento Creo Lista 21. No se pierda en instantes. Canal 7, el canal de la belleza ecuatoriana. Bueno, él le dice que es un niño. Está bien todo. Si viene. Son 180 deportistas de talla mundial, profesionales en distintas disciplinas que ponen todo su esfuerzo para obtener papeles destacados en cada competencia internacional. Durante 3 décadas, el Estado no veló por los deportistas, y esto fue aprovechado por instancias como el Comité Olímpico Ecuatoriano. Esta ausencia de control llevó a que dirigentes se perpetúen por años en sus cargos. Pero esta historia cambió radicalmente cuando el gobierno nacional crea el Ministerio del Deporte para devolver la soberanía y buen trato a nuestros deportistas. Así, se solicita la justificación de cuentas y se convoca a elecciones democráticas en las 34 federaciones para que sean los deportistas quienes elijan a sus autoridades por 4 años. Sin embargo, los cambios propuestos cuentan con un opositor, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Danilo Carrera. 14 años al frente de este organismo, se aferra a su cargo y promueve, a través de sus aliados, el descrédito del país en el extranjero con sus acólitos del Comité Olímpico Internacional. Producto de esta campaña, los deportistas que participaron en las elecciones democráticas están impedidos de asistir a torneos fuera del país. Esta sanción se dio luego de las elecciones, llegó una foto a manos del presidente en la cual estábamos los deportistas sentados viendo las elecciones que se dieron de la ecuatoriana y él bastante molesto, lo único que supo decir, no habrá paso atrás para la sanción, serán sancionados. Desde el Seguimos en vivo hoy 20 de enero del 2014 con la presencia de Rubén Miranda, quien es representante para alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado como candidato de la lista 21 del movimiento Creando Oportunidades. Habíamos hablado ya de temas fundamentales como los servicios básicos, pero hay obras fundamentales que necesita el Cantón General Antonio Elizalde. ¿Cuál usted podría definirlas de urgencia? De urgencia, aparte del agua potable, el mercado está colapsado. Ya no hablamos de mercado, sino las calles son mercado. Los servicios en el mercado no están en condiciones o no es el momento apto para recibir
la serie de productos que se venden allá, inclusive ya hay desprestigio de aquello y eso afecta al desarrollo de la comunidad. Otra, aparte de eso, no sé, salud, educación, deporte, en fin. Parte de mi campaña y la propuesta mía es cultura, ¿no? La cultura en todos sus niveles, abarcando el deporte, el autoestima del bucayense que está muy... Es necesario y que es algo inédito, ¿no? Que un cantón no tenga coliseo cantonal o coliseo o estadio cantonal. El malestar de los bucayenses permanente. No existe coliseo, no existe el estadio. Pero para hablar de estadio, primero hay que crear la necesidad de que el estadio vaya a servir, que no sea otro elefante blanco paralizado. Yo pienso que lo más oportuno es crear aquí en Bucay un equipo de la Serie B que participe en un campeonato nacional para poder decir justifica la obra de un estadio. Porque un estadio así por así... Pero el fútbol amateur también es necesario, ¿no? Y está muriendo el fútbol amateur. ¿Por qué? Porque salen los niños, los jóvenes, ¿y a dónde se van? El crecimiento urbanístico dentro del cantón es exigente, ¿no? A cada instante. ¿Usted cómo ha visto la administración de estos 14 años del señor Lorenz concerniente a esto? Lo que se refiere a lotización, urbanización. Lastimosamente, y siempre le digo con pena, no ha habido una dirección clara de un crecimiento ordenado. ¿Qué va a realizar usted si llegase a ser alcalde? Áreas verdes fundamental, canchas deportivas. No hay áreas verdes entonces en Bucay. Fueron consideradas áreas verdes, pero ahora no han sido destinadas a aquello, tienen otros fines. ¿Y el malecón que tanto se habla? El malecón está muerto, necesita revivir en muchas cosas. Quería mencionarle de que en el cantón necesitamos pensar, si es que hace 10 años hubo un estadio o hubo una cancha, o hace cuántos años atrás se hizo la cancha, nunca más se pensó en otra cancha. Y esa es la cancha que nos han mezquinado para poder formalizar campeonatos. Y eso afecta a la juventud. En el aspecto urbanístico, estábamos hablando sobre ese tema. ¿Usted impulsaría las urbanizaciones? ¿De qué forma? ¿Cómo lo haría? ¿Con quién trabajaría? Deberíamos hacerlo, porque no podemos ser mezquinos de que el cantón siga creciendo. ¿Cómo se ha estado entregando las lotizaciones actualmente? Creo que el asunto ha funcionado más particularmente, no desde la parte... ¿Usted dice a dedo? Efectivamente. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los allegados, los inmediatos de quienes están fomentando este tipo de urbanización. ¿Tiene nombres que han sido los beneficiarios? El pueblo conoce cómo se está manejando esto quién? y afecta notablemente al cantón porque no se hace ni siquiera un plano que responda a la realidad como lo manda la ley inclusive. Un punto fundamental y uno de los problemas que tiene el general Antonio Elizalde es la vialidad. Son pocas calles, ¿no es cierto?, transversales, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar ese caos? Sobre todo los domingos en el sector del mercado. Por eso la necesidad del mercado. ¿La puntilla? La puntilla no hay solución. La solución es un puente alterno. Un puente alterno urgente para descongestionar y evitar este caos vehicular y ampliar la avenida Bucay Naranjito, que en vez de ampliarla se ha embotellado y eso es otro caos. Eso fue una obra del municipio, si más no me equivoco, al poner palmeras, algunas plantas. ¿Usted está disconforme con eso? La primera etapa del municipio, la segunda etapa del Consejo Provincial. La primera etapa del municipio yo creo que se lo hizo más por quedar bien con una ciudadela, pero no mirando el futuro, inclusive pensando solo tal vez en solucionar un problema político y no proyectándonos a unos 10, 20 años, que ahora ya es un caos. Y eso es urgente, ampliar la vía a 4 carriles, porque ya no estamos hablando de que Bucay es... ¿No sería un gasto adicional si que se amplía la vía? Por lo pronto, no hay obras fundamentales a priori que esa. Estábamos hablando de la obra fundamental que es el agua, que es el mercado, que... O sea, quedaría como secundaria en tal caso. Secundaria, pero hay que gestionarla. ¿Con quién?
El Consejo Provincial tiene su parte en la vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, que En este caso, el señor prefecto Jimmy Jairala pues había manifestado que tiene una deuda pendiente, sobre todo con los caminos vecinales. ¿Usted cómo va a levantar también esa propuesta dentro del sentir bucayense? es muy importante considerar quién va a ser el prefecto en la próxima administración. Si la deuda existe, pues tendrá que pagarla, ¿no? Es un Ha ofrecimiento habido una personal. crítica, si más no me equivoco, señor Ron es candidato para prefecto por parte de sus listas, ¿no? ¿Ya? Quisiera acotar aquello, es el señor César Monge. Perdón, César Monge, sí. Él había criticado sobre todo la forma de hacer las licitaciones, inversiones, en fin. ¿Ustedes saben de procesos que estén amañados, problemas aquí contractuales sobre el Consejo Provincial que ha sido perjudicado la ciudadanía bucayense? Existen más de 30 procesos ya verificados por Contraloría que han afectado notablemente a la provincia de Guayas, y Bucay también es parte de ese problema de no haber cumplido con una obra que se ha ofrecido. ¿Cuál entra en esa lista? ¿Cuál de las obras? Hay una obra que se menciona y que es real, la carretera a Limón, ¿sí? Se habla de 2 carriles. ¿Cómo fuimos perjudicados los ciudadanos? Se habla de 2 carriles y existe un solo carril con un grosor no considerado. Luego de ello, cualquier ciudadano puede pedir en cualquier sector o administración pública cuentas. Si en tal caso ustedes llegasen o no llegasen, van a exigir que se aclare esos problemas que tienen, sobre todo con los contratos entregados o asignados, sería la palabra precisa. yo pienso que el ciudadano que calla otorga, y cuando el ciudadano exige y reclama lo que le corresponde, más aún cuando ha sido una propuesta de que la obra existe y que no es real, con más derecho el ciudadano tiene que exigir, porque si no es real y ha sido considerada, ¿y el presupuesto dónde está? Siguiendo con la vialidad, para tener turismo, para tener conexión, comercio con otros cantones, sobre todo con la serranía, no existe un nexo vial, o sería la palabra exacta, no existe una línea de buses que lleve a la zona Sierra Centro. Bueno, la demografía lo irá exigiendo, el crecimiento poblacional se irá dando, pero sí necesitamos hablar de transportes ya interprovinciales, porque la afluencia de hablar de un cantón cosmopolita, de diferentes sectores de la sierra, hace que ya esté vigente una cooperativa de transportes, sobre todo a la Sierra Norte. Usted analizó sobre algunas fuentes de trabajo. En la agricultura, ¿cómo se va a impulsar? Soy muy claro en decir que la agricultura siempre es el problema más o la situación más olvidada, no solamente de este cantón. ¿Usted está de acuerdo en la forma de tenencia de la tierra, que pocas personas tienen muchas extensiones de tierra y viceversa, ¿no? Mucha gente tiene parcelas de menores cantidades. Precisamente creo, dice, hay que crear oportunidades, y es la gran verdad, usted lo ha dicho. Quisiéramos pensar no en una reforma de hace años, sino más bien en la justicia que se debe dar para todos los ciudadanos, los ecuatorianos. ¿Cómo solucionar ese impasse? Pienso que el gobierno tiene ya establecido el mecanismo y nosotros tendremos que impulsar esto acá en Bucay. Yo quisiera mencionar algo muy importante. La agricultura necesita no solamente de un camino vecinal, la agricultura no necesita solamente de un apoyo con insumos al agricultor, necesita capacitación al finquero, y más de ello, no solo capacitación para producir notablemente, sino más bien buscar el mecanismo para ayudar a comercializar, porque ¿qué hiciera el agricultor con un producto rebosando en su finca y si no tiene dónde comercializar? No le estamos haciendo el favor completo. Es así. Bueno, estas fueron las palabras del señor Rubén Miranda, quien es representante como candidato para alcalde del gobierno autónomo descentralizado del Cantón General Antonio Elizalde. Estas han sido las propuestas que cada familia, cada persona tiene que analizarlo y dar su punto de vista. Muy buenas noches.
Enseguida vamos a tener las palabras también del señor Milton Roldán, quien es coordinador de la lista 17, puesto que existe algunos problemas contractuales, sobre todo con el CNE, que nos va a clarificar. En breves instantes regresamos con la entrevista. El dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Se reproduce en agua limpia acumulada, especialmente dentro de las casas y en patios. Por eso es responsabilidad de todos eliminar los objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos. Mi familia contra el dengue. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Elimina tarrinas, tarros, latas, botellas, ollas inservibles que puedan llenarse de agua. Así evitas tener criaderos del mosquito del dengue en tu casa. Mi familia contra el dengue. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Seguimos en transmisión en vivo y en directo, hoy 20 de enero del 2014 por Canal Regional 7. Como habíamos manifestado antes de la pausa, nos encontramos ya con el señor Milton Roldán, quien es coordinador de la lista 17, Partido Socialista Frente Amplio. Vamos a analizar algunos temas fundamentales, puesto que usted es coordinador, ha tenido varias apelaciones, o tuvo una apelación para estos comicios electorales. Pero antes de iniciar con ello, quisiéramos saber sobre su perfil, que nos dé a conocer su etapa política, su vida política, laboral, profesional. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Realmente quiero saludar al pueblo de Ucay y a usted agradecerle por esta entrevista.
Yo vengo, mi perfil político viene de hace casi 12 años, más sería. Fui concejal por la lista 7, de ahí salí, pasé a ser coordinador de la lista 35 por más de 7 años, a donde estuve al frente de todas las 7 elecciones que ganamos aquí, apoyando en la parte política, en la parte social, ayudando en todo lo que concierne en la parte social, lo que es el bono de desarrollo, el bono de la vivienda, en lo que es ayuda en la empresa eléctrica, en lo que es la zonificación del Banco Nacional de Fomento, que antes solamente el banco atendía a la provincia de Chimborazo. Eso se zonificó, apoyado, entregando por medio del gobierno casi más de 20.000 quintales de ¿Qué urea. ideología usted maneja? ¿Qué ideología política? Yo soy un socialista, siempre ayudando a la clase media. Pero usted manifestó que pertenecía al movimiento, al PRIAN, ¿no? Al partido político PRIAN de Álvaro Noboa. ¿Por qué ese cambio prácticamente por un partido o movimiento político como son las listas 35, quien pues está o es contrario ideológicamente, políticamente a la lista 17 y en general o por ser específico al señor Álvaro Noboa? En ese tiempo no había la lista 35, no había. Pero no compaginan, es No, la antítesis. es verdad lo que usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí me invitaron para que participe como concejal. Fui concejal, pero realmente fue imposible apoyar a mi pueblo, no podía, porque era imposible. Entonces, en vista de eso, terminé mi etapa como concejal y asumió el actual presidente Rafael Correa. Y lo vi su perfil, todo eso. Entonces dije, esta es la persona que puede ayudar al Ecuador. Y aquí está donde yo puedo poner mi granito de arena. Entonces, por eso me acerqué para trabajar con Rafael Correa. Usted militó 7 años, manifestó, ¿no? 7 años, sí. Tuvo problemas con el señor Córdoba, sobre todo porque se veía 2 oficinas del Movimiento País. Bueno, esto es políticamente, ya son abajo, son grupos políticos, ¿no? ¿Por qué sucede esto si tienen los mismos ideales, les cobija la misma bandera, los mismos estatutos? ¿Por qué No, sucedió o eso? sea, los ideales son los mismos, pero lo que pasa es que se creó un reglamento para escoger al candidato a la alcaldía, a donde yo gané las encuestas, donde, o sea, había como cinco requisitos para ser candidato a la alcaldía. Yo cumplí los 5 requisitos. Entonces, abajo en la provincial no respetaron. O sea, ¿Y por qué no respetaron por- aquí con quién se sujetaron o con quién se fueron afín? no, fueron los amarres políticos de la provincia, en la provincia, no aquí en Bucay. Yo tengo y sigo teniendo la acogida del pueblo, ¿no? Pero desgraciadamente así es la política. ¿Y No, quiénes propiciaron esto? es la coordinadora provincial María Ángeles Duarte, Casinelli, Galiardo, porque todos son amigos de él. Entonces, ¿De qué señor? de Ítalo Córdoba. De Ítalo Córdoba. Exactamente. Es decir, estuvo amañado prácticamente las primarias. Exactamente. Así, o sea, nunca respetaron las primarias, solamente fue algo para aparentar ya, y nunca se hizo realidad lo que era el reglamento para escoger al candidato. Y esto, bueno, esto debilita un movimiento, pierde la credibilidad sobre todo, ¿no? Al que usted manifiesta esto es algo complicado. De ahí usted escoge o se distancia de ese movimiento y aparece ya en el Partido Socialista Frente Amplio. Quiero referirme, es verdad que debilita al gobierno, por eso usted ha visto a Rafael Correa que pidió tres días, ¿no?, de permiso para hacer campaña. Porque si una lista que gana siete elecciones, ¿no?, si tiene todo el apoyo, ¿para qué? Pero eso en vista que tácitamente que en la mayor parte de candidatos de la provincia se escogió candidatos que no tienen preferencia de ¿Usted un quiere pueblo. decir en Alianza País el que
tiene padrino, se bautiza. Exactamente, así. Así es. Entonces, ¿qué tipo de política, qué tipo de lo que tanto llaman, ¿no? La excelencia, la meritocracia se está topando? Eso Rafael no lo sabe. ¿Cómo Eso no lo hace- vas a saber? Es algo extraño lo que usted me No, dice. eso lo hacen en la provincial. Pero En la me provincia. parece algo extraño, porque por ejemplo Rafael Correa sabe que le están hackeando los mails, sabe que están reunidos los señores en Lulucoto, saben de tantas cosas, pero no sabe cómo está su casa adentro. No, lo que pasa es que... Es algo, ¿no cree que es algo un poco No, extraño? le explico que los candidatos le dicen, por eso hay las provinciales. Los O provinciales... sabe lo que le conviene y lo que no le conviene no sabe. puede ser, pero realmente esto es aquí... Porque esto de, no sé, bueno, si yo soy presidente y tengo varias personas que están tras de mí, pues debería informarles, ¿no? Y yo creo que llegamos al tiempo de Velasco Ibarra. Entonces, el tiempo de Velasco Ibarra decían, pues él nunca supo, nunca hizo nada. Entonces, no es así, ¿no? Solamente esperemos ahora ver en estas elecciones si es que realmente ellos ganan en todos los cantones. Y si es que no ganan, ahí tenemos que ver cuál tiene la culpa. Para mí que tiene la culpa la provincial. Bueno, siguiendo con otro tema, usted aparece ya en la lista 17. ¿Qué sucedió ahí? Cuénteme cómo se realizaron las primarias, qué pasó. Viendo mi trayectoria política aquí en Bucay, un día sí me acercaron un grupo de amigos. ¿Sabes qué, Milton? Te han dejado afuera, es algo injusto. Entonces, ¿qué tal si nos acompañan en la lista 17 socialista? Digo, perfecto, vamos. Porque soy parte de la tendencia de Rafael, ¿no? Vamos allá a trabajar. Y allá fui y enseguida se armó la lista para poder participar, yo como candidato y como concejales. Entonces estuvimos bien, me fui a inscribir, pero, oh, sorpresa que cuando me impugnaron, y eso, ahí tácitamente no me gustó porque la ley dice ser elegido y elegir, ¿no? Entonces, esa es la persona que me impugnaron. Ya, ¿según qué argumento legal le impugnaron? Me impugnaron porque tácitamente decía que yo era afiliado a la lista 35 y un movimiento no es afiliado, porque el Movimiento País no es un partido, es un movimiento. Pero si es afiliado a un partido, movimiento, si es simpatizante, tiene que renunciar por lo menos, si más no me equivoco, 9 meses antes. No, Desafiliarse de lo que son las inscripciones para candidaturas. es que yo tengo una certificación de la provincial, ¿no? Donde yo tengo una certificación que no consta y no estoy afiliado. Pero usted dice que era antes coordinador también de Alianza País. Exactamente. No entiendo. Entonces, pero nunca fui afiliado, nunca me afilié. ¿y tiene algún documento que lo Claro, respalde? es que yo tenía ese documento y ese documento no me hicieron valer, o sea, el Movimiento País, nunca ellos hicieron valer eso. Es decir, ustedes, bueno, a su persona le impugnaron ilegítimamente. Claro, impugnaron ilegítimamente. ¿Por qué? Porque tácitamente ellos me presentaron que yo era afiliado en Simón Bolívar. Yo ni conozco a Simón Bolívar, que soy afiliado con la tarjeta 980. Perfecto. Vamos a seguir con esta conversación, con este diálogo interesante sobre este tema en breves instantes. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Que le voy a explicar.
bloques y picos de botellas que se colocan en los muros de los cerramientos de las casas deben ser rellenados con tierra o arena para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito del dengue. Mi familia contra el dengue. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Ella es María. Viaja a contarle a su esposo que será papá. Carlos juntó ahorritos y va a comprar su casa. Andrea trajo de la ciudad un regalo para mamá. No la ve hace tiempo. Tantas historias podrían no cumplirse a menos que hagamos algo. Si el conductor va a exceso de velocidad, recoge pasajeros en la vía o tiene las llantas lisas, párale el carro. Denúncialo marcando al 911 o 101. Recuerda que su deber llevarte seguro a tu destino. Al que intente jugar con tu vida, párale el carro. Seguimos con Milton Roldán, quien es coordinador de las listas 17, Partido Socialista Frente Amplio, quien ha sido impugnado su candidatura para alcalde. La ley del Código de la Democracia en el artículo 336 manifiesta que los afiliados y adherentes permanentes no podrán inscribirse como candidatos en otras organizaciones políticas locales a menos que hubieran renunciado por 90 días de anticipación. Esto en base fundamental, ¿no?, en la norma legal. Usted manifiesta que nunca fue de Alianza País, afiliado a Alianza País. Exactamente. ¿Ya? En tal caso, ¿el CNE está garantizando la forma transparente y eficaz de estas elecciones? Le explico. Yo me inscribí el 21. El 23 ya estaba la impugnación, pero la impugnación no asomaba en el casillero. Para que mi abogado... Son 2 días que tienen, ya. 48 horas para impugnar. Entonces el 23 me impugnan y no asomaba mi impugnación, ¿no? El 6 recién asoma y el abogado de la 17 apela, ¿no? ¿Qué representante legal, de qué partido político impugnó su candidatura? La lista 35. De la lista 35. Sí. ¿Y por qué pues hace esto? Creo que porque se siente, no se siente capaz de ¿Quién no se siente capaz? El candidato a la alcaldía de aquí de Bucay, Ítalo Córdoba. Ítalo Córdoba no se siente capaz para conmigo. Por eso le puso el palo en la rueda y que usted no pueda participar. Le voy a explicar. El 6, el Tribunal Electoral, ellos ven, analizan mi problema. 6 y 7. El 7, ellos tenían que haber puesto en mi casillero, pero ellos lo ponen el 8. Cuando el 8 va el abogado a ver, asoma mi impugnación, ¿no? Entonces usted dice 48 horas, es verdad, 48 horas. Pero ya nosotros el 8 ya no teníamos tiempo de apelar. Son Entonces, 120 días de antelación para que llama el CNE para presentar candidaturas, ¿no? Que es otra cosa. El 8 nosotros presentamos nuestra apelación, pero ya fue extemporánea.
¿Por qué? Porque ya estaba fuera fuera de las 48 horas. Pero era culpa de ellos, porque ellos nunca nos pusieron entre el 6 y el 7 la apelación, perdón, la impugnación. Nunca nos pusieron. Asomaron es el 8, cuando nosotros ya no teníamos tiempo de apelar. Sea como sea, se fue a Quito. Y en Quito ellos no pudieron demostrar que yo no estaba... ¿Quién? ¿El Tribunal Contencioso Electoral? No, el Tribunal Nacional. ¿El Consejo Nacional Electoral? Exactamente. Ellos que presentamos nuestro certificado que no estaba afiliado. Que le pedí que demostrara mi tarjeta donde conste mi firma. Que me demuestre si yo he sido afiliado en Simón Bolívar. Como no me pudieron demostrar, entonces ellos me sacaron un argumento que por mí presentar mi apelación extemporánea, por eso no acepta mi candidatura. Una de las obligaciones del CNE, ¿no?, la función electoral, es garantizar las elecciones, la transparencia, ¿no?, que sean efectivas. ¿Ustedes creen en estas elecciones? Realmente, con lo que me hicieron a mí, no sé, dudo, con lo que me hicieron a mí. Ahí está, yo he hecho fehaciente. La semana pasada se reunieron varios movimientos y partidos políticos a hablar sobre los temas y hablaban inclusive ya de anticipándose a un fraude, si no me equivoco. A ver, esto debe ser transparente, debe ser democrático, o sea, que gane el que mejor aceptación tiene. Eso no hay problema, yo no estoy en contra de eso, pero cuando veo las cosas negativas, como me hicieron a mí, como le hicieron al otro candidato que me inscribí, ¿no? Porque me presentaron ellos... Es decir, ¿ya cree que vienen amañadas de las elecciones? Por eso para el Cantón General Antonio Elizalde. Por eso tenemos que estar, vigilantes. ¿Van a impulsar vedurías ustedes? Vamos a estar permanentemente vigilando. Por eso convocamos a los demás partidos, ¿no?, para estar vigilantes, porque tiene que haber una democracia. El pueblo tiene que festejar ese día con el candidato que gane. Tiene que salir a la calle a festejar. Si en tal caso no fuese así, ¿ustedes acogerían el derecho a la resistencia? Es que tiene que ser así, compañera, señor periodista. Por eso le digo, no podemos quedarnos callados. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que reaccionar. ¿Por qué? Tiene que ser democráticamente. Tiene que ser democracia. Es preocupante lo que usted está manifestando. Es que eso así, porque le digo, si a mí me hacen eso, entonces... ¿Tiene algún indicio, no sé, cómo pueden hacer el fraude o el presunto fraude que usted manifiesta? Mire, hace años hubo un candidato, Jorge Bravo, que ganó, y después asomó otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué no se puede esperar? Claro, no hay confianza no ya, hay confianza. Ni militares, ni la fuerza pública. No sé. Esperemos que estén a favor de un pueblo, no de una o dos personas. Si en tal caso, por haber circunstancias de las que usted manifiesta y también por una vía electoral legal, pues no llegase ninguno de sus concejales, o si llegase inclusive alguno de los concejales de la lista 17, ¿ustedes qué harían ya en el municipio? ¿Ustedes estaban de acuerdo con la administración de Lorenz? No. ¿Qué hicieran? Por eso no hay el problema, porque ¿cómo está conformado este rato la lista 35? ¿Tiene un poco de Lorenz? ¿Tiene un poco de 35? Ahí porque tácitamente, si eran de la lista 35, tenían que estar gente realmente que ha trabajado por la lista 35. ¿De quién está en la lista 35 entonces? Hay gente social cristiana. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, el que está en primer lugar, el que está en tercer lugar, siempre ha estado en contra de Rafael, estaban en contra de una constitución. Entonces, de la noche a la mañana hay una mezcla 35-6. ¿Y ustedes van a llegar a fiscalizar? Nosotros, de mis compañeros, claro, porque eso es la de un concejal, legislar, fiscalizar, hacer ordenanzas municipales, apoyar las obras a favor de un pueblo. Eso lo de unos concejales, ver las necesidades que tiene un pueblo. Hay mucha tela que cortar, según usted. Sí. ¿Qué iniciarían
si en tal caso llegase un concejal, ¿qué iniciarían, qué auditarían, qué pedirían a la Contraloría que se realice en las administraciones pasadas de Lorenz? Es un ejemplo, ¿por qué se utilizó los dineros del pueblo para pagar al sindicato de obreros? ¿Quién debía haber pagado entonces eso? Tenía que haber pagado el alcalde. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? Bueno, es un derecho laboral también que tienen ellos, ¿no? Claro. Pero usted está de desacuerdo que haya sido de las arcas municipales. Exactamente, ¿por qué tuvo que pagarse con áreas verdes? ¿Ya? ¿Otro caso tal vez? Un ejemplo, todavía no se resuelve de un dinero que se perdió, porque ¿dónde se perdió la clave? No sé si se extravió una clave. Algo similar de lo que pasó en Riobamba. Exactamente. ¿Quién tenía la clave? De la cuenta, me imagino, ¿no? De la cuenta del... Claro, eso el que maneja, por supuesto, es el alcalde y el financiero. ¿Y qué pasó con ese dinero? Hasta ahora todavía no se sabe. No se ha iniciado ningún proceso. Creo que, no lo sé todavía eso, pero realmente ya va, creo que más de un año, y usted ve que no, en Riobamba apenas eso se escuchó, el alcalde lo sacaron, pero acá no hay nada. Es decir, ustedes entrarían a fiscalizar y pedir a Contraloría que ponga cartas en el asunto sobre el tema del gobierno autónomo descentralizado de Bucay. Señor periodista, el alcalde y los concejales tienen el derecho de entrar a una casa limpia, sin nada de suciedad. Y eso tienen que dar informe al pueblo, porque son elegidos por el pueblo. O sea, aquí no hay nada que tapar. Ya. Esa es la verdad. Bueno, hay un problema también aquí, ¿no? Existe varios sectores de espacios públicos que están siendo pintados por algunos partidos y movimientos políticos, netamente en el ferrocarril. Y una de sus listas, o más bien la lista 17, también ha incurrido en algunos errores, ¿no? La verdad es hay postes pintados, ¿no? Sí, mientras no haya una ordenanza municipal, ¿no? Tácitamente. No, pero ¿qué dice el código de la democracia? Que las instituciones públicas no tienen que ser ocupadas para hacer campaña electoral. Creo que la cancha de boli siempre es del público, porque usted ve que nos ha cerrado. Exacto, pero por lo mismo se tenía que haber respetado. Bueno, hay otras listas también que a su tiempo le pediremos cuentas, pero han infringido la ley. ¿Cómo van a pedir que se aplique una ley si ustedes tampoco la cumplen? Creo que ahí hemos cometido todos un error porque eso ya viene desde antes, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, para concluir, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes de aquí en adelante, su partido, referente ya a las elecciones del 2014? O sea, la lista 17 socialista es un partido pobre, somos pobres, no hay dinero, nada, simplemente estamos trabajando. La única finalidad es hacerles conocer los concejales que tenemos. Nosotros sí tenemos personas doctores, un doctor, tenemos un tecnólogo, 2 tecnólogos, tenemos un ingeniero agrónomo que representa al agro, una persona que tanta falta hace en el agro, y ahí tenemos. Entonces, y seguimos trabajando de puerta a puerta. No tenemos dinero para llenarlo de banderas, de pancartas, no. El único trabajo la única propaganda es con el pueblo, con la gente, para que conozcan cuáles son los proyectos de los concejales, a qué van ellos, a legislar, a fiscalizar, como dije, ayudar al alcalde, cualquier alcalde que vaya, no va a ir en contra, no, vayas a apoyar en las obras necesarias que tenga su pueblo. Eso es de nuestros concejales. Estas han sido las palabras de Milton Roldán, quien es coordinador de la lista 17, Partido Socialista Frente Amplio, hablando sobre las apelaciones a su candidatura, anteriormente pues entregada al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para las elecciones del 2014 como alcalde del Cantón General Antonio Elizalde. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos, el día miércoles y viernes también tendremos entrevistas en vivo desde las 19 horas. El día viernes se hace un programa especial, tenemos el noticiero con varias actividades que ha sucedido
en diferentes aspectos en el Cantón Cumandá como el Cantón General Antonio Elizalde. Junto a la democracia y también junto al pueblo. Muy buenas noches.